Episodio 10. Derecho para ejercer prácticas culturales y formas tradicionales de conocimiento, organización y representación. La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presenta Hablemos sobre derechos culturales, el espacio donde los derechos culturales no descansan. Bienvenidos. Hoy platicaremos sobre el derecho para ejercer prácticas culturales y formas tradicionales de conocimiento, organización y representación. De acuerdo a su definición etimológica, la palabra cultura proviene del latín y significa cultivar, refiriéndose al proceso humano de desarrollo, formación y perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales. Y para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, por sus siglas en inglés, la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, dando a las personas la capacidad de reflexionar sobre sí mismas y gestionar su desarrollo de forma individual y colectiva. Los elementos antes descritos son los que dotan de identidad a los grupos sociales, haciéndolos únicos en su composición y de los cuales se desprenden las prácticas culturales y formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, lo que comúnmente conocemos como usos y costumbres. Pero, ¿qué son las prácticas culturales y las formas tradicionales de conocimiento? Las prácticas culturales son actividades y rituales vinculados a las tradiciones de una comunidad, siendo manifestaciones representativas para la integración social y el desarrollo de la identidad. Por su parte, los conocimientos tradicionales hacen referencia a la sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual. Las prácticas culturales y las formas tradicionales de conocimiento pueden ser religiosas y espirituales, de tratamiento médico, de expresión artística, de creaciones culinarias, de aprovechamiento de recursos naturales, de vivienda y construcción, de vida cotidiana, entre otras, siempre y cuando éstas hayan sido ejecutadas de manera reiterada, a través del tiempo por una comunidad, y sean consideradas por parte de sus integrantes como elementos fundamentales de su identidad. Hay que mencionar que las prácticas culturales deben respetar los derechos humanos y los marcos legales del Estado. Cuando hablamos de las formas tradicionales de organización y representación, nos referimos a las relaciones de gobernanza y liderazgo que emanan de las prácticas culturales y creencias aceptadas como normas obligatorias de conducta de una comunidad, formando parte de los sistemas sociales y económicos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a ejercer prácticas culturales y formas tradicionales de conocimiento, organización y representación. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 8, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual señala que toda persona tiene derecho a ejercer sus propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de la propia Constitución de la Ciudad de México. Mientras que la Ley de Cultura y Derechos Culturales, en su artículo 11, fracción sexta, estipula que todas las personas tienen derecho a disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia. Además, la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, en su artículo 11, numeral 1, inciso F, dicta que la diversidad cultural de las personas provee de un marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones culturales en sus formas más diversas, de manera enunciativa y no limitativa a ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y representación. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece:
que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. México es un país arraigado de usos y costumbres, donde las prácticas culturales ayudan a la construcción e identificación de su diversidad, estando esta última cargada de significados profundos que nos llevan a conocer más de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Los invitamos a conocer los 13 derechos culturales que compiló la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la Cartilla de Derechos Culturales y el Prontuario Normativo de Derechos Culturales disponibles en su página web oficial. Hemos llegado al final de esta transmisión. Los invitamos a escuchar las próximas cápsulas de Hablemos sobre derechos culturales, donde continuaremos platicando sobre los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. La Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales presentó Hablemos sobre derechos culturales, el espacio donde los derechos culturales no descansan.